Hola, hoy vamos a ver la parte de ruedas de fricción. Las ruedas de fricción son simplemente una rueda que pongo justo junto a otra. Entonces, estas ruedas lo que hacen es estar muy pegadas una a otra y al girar esta hace que esta gire. Tenemos que saber que si esta gira de forma horaria, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, va a empujar a la siguiente, entonces esta empuja hacia abajo y gira al contrario. Entonces esta va en sentido antihorario. Si engancha una tercera rueda, si tengo aquí otra rueda de fricción, lo que va a hacer es, yo pongo aquí esta rueda, esta gira así, entonces la fuerza va hacia arriba y esta vuelve a girar en sentido horario. Entonces, si yo tengo un número par de ruedas, van a girar en sentidos contrarios. Si yo tengo un número impar de ruedas, van a girar en el mismo sentido. Vale, sabiendo esto, también necesitamos saber cómo calculo las vueltas que da cada rueda. Entonces, imaginémonos que yo tengo dos ruedas que son justo el doble una que la otra. O sea, yo tengo una rueda que eso tiene 2 centímetros de diámetro y justo le pongo otra al lado, más grande, que tiene 4 centímetros de diámetro. Lo que va a pasar es que cada vez que esta dé una vuelta, esta va a dar la mitad. Si esta da 2 vueltas, esta va a dar una vuelta completa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que recorrer toda esta distancia de fuera y como esta es el doble de grande, esta tiene la mitad de distancia fuera. Entonces, cada vez que esta da una vuelta, esta da la mitad. Esta da 2 vueltas, esta da una entera. Vale, si no lo vemos directamente, hay una fórmula que nos lo dice, que es que las vueltas de esta rueda por el diámetro de esta rueda, digamos que esta es la vuelta 1, este es el diámetro 1, tiene que ser igual a las vueltas de esta rueda, ¿vale? La rueda 2 por su diámetro 2. O sea, V1 por D1 tiene que ser igual a V2 por D2. ¿Qué pasa? Que normalmente conocemos la velocidad de esta, los dos diámetros y nos falta la velocidad de esta. Entonces solemos despejar esta V2 y nos queda que para calcular la velocidad de una segunda rueda, V2, va a ser igual a la velocidad de la primera por el diámetro de la primera entre, ¿vale?, el diámetro de la segunda. Con esta fórmula calculamos siempre la velocidad de esta. Imaginémonos que esta va a 4 revoluciones por minuto. Si quiero calcular la velocidad de aquella, no tengo nada más que sustituir en esta fórmula. La velocidad de la segunda rueda va a ser igual a la velocidad de la primera, 4, por el diámetro de la primera, 2, entre el diámetro de la segunda, 4. Vale, 4 y 4 se van, 2 revoluciones por minuto. Lo que ya dijimos. Como esta tiene la mitad de diámetro, vale, por cada vuelta que dé esta va a dar la mitad. Entonces, si esta da 4 vueltas en un minuto, esta va a dar la mitad de vueltas. 2 vueltas en un minuto. Entonces, con esto conseguimos calcular la velocidad de las ruedas de fricción. ¿Qué pasa? Que además estas ruedas de fricción suelen perder. ¿Por qué? Porque no hay dientes, no hay nada que al girar esta rueda mueva esta. Entonces van a perder vueltas. Normalmente pierden un porcentaje. Por ejemplo, yo puedo decir que entre esta y esta se pierde un 10% de las vueltas. Sabiendo que voy a perder vueltas, lo que solemos es ajustar esta fórmula. Vale, yo digo, con esta fórmula conseguiría las vueltas reales que da esta de aquí. Pero pierde un 10% de las vueltas. Si pierde un 10% de las vueltas, ¿cuánto va a llegar allí? Va a llegar el 90% de las vueltas. Entonces hay que aplicar esos porcentajes sobre esta fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ponemos 100 menos el porcentaje que se pierde y entre 100. ¿Qué conseguimos con esto? Se pierde un 10%, ya me calcula cuánto llega. 100 menos ese 10%, 90. El 90% que llega. Y además lo divide entre 100 para que me quede ese 0,9, o sea, ese tanto por 1, que va a conseguir ajustarme la fórmula. Pero vamos a hacer el ejercicio, ¿vale?, con estas dos ruedas de fricción, sustituyendo en esta fórmula. Si yo quisiera calcular la velocidad de esta rueda, lo que hago es sustituir aquí. La velocidad de la segunda rueda va a ser la velocidad de la primera, 4, por el diámetro de la primera, 2, entre el diámetro de la segunda, 4, y por 100 menos el porcentaje que pierdo, 10,
y entre 100. Entonces, de aquí consigo las revoluciones que habría si no se pierde nada, o sea, serían esas 2 revoluciones, pero tengo que ajustar con lo que he perdido, ¿vale? Solo llega al 90%, entonces, aquí ya me hace 100 menos 10, 90, y entre 100, 0,9. Y al multiplicar por 0,9, ya es las revoluciones reales que llegan a esta. Vale, tengo que hacer 2 por 0,9, que es 1,8. Realmente a esta llegan 1,8 revoluciones por minuto, en vez de esas 2 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque he perdido el 10%. ¿Vale? El 10% de 2, 0,2, 2 menos 0,2, 1,8 revoluciones por minuto. Y esto es lo que vamos a utilizar siempre para calcular la velocidad en las ruedas de fricción. Normalmente vamos a tener siempre un porcentaje de pérdidas y vamos a hacer trenes de engranaje, perdón, de ruedas de fricción más grandes que vamos a ir viendo cómo se calculan. ¿Vale? Muchas gracias por vernos.